Eh, Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Bautista Padilla Ibermoisés. Soy del paralelo 1 de 10. Bueno, en este video voy a explicarles sobre la riqueza de las naciones. Bueno, que ha sido escrita por el autor Adam Smith, que ha sido un primer economista. Bueno, él nació en el año 1723. Él nació en Escocia, bueno, que también falleció en el año 1790 en Edimburgo. Él había escrito el libro como La riqueza de las naciones, que trata del proceso de trabajo, trata del progreso que ha tenido, progreso que ha tenido y obviamente ha tenido cómo se ha llevado durante el proceso que ha tenido de la división del trabajo. Como podemos ver aquí, la división del trabajo. En esos tiempos, en la industria o empresa, se subdividían en los trabajadores. Por ejemplo, antes trabajaban en multitud, todos los trabajadores trabajaban, no tenían ningún oficio para él propio, no tenían para ellos propios, entonces trabajaban en multitud. Entonces, eh, eso era necesario en las industrias al ser subdivididos, ya que ellos eran solo divididos por ramas. Bueno, la razón para mejorar lo que era la división del trabajo, eh, ellos se incrementaban, o mejor dicho, ellos invertían, sus ingresos para comprar unas herramientas o unas máquinas para satisfacer o por lo menos para hacer el trabajo más fácil de otros, o para hacer más fácil los trabajos que tenían, porque en esos tiempos los trabajos que tenían eran más dificultosos, la mayoría los realizaban a mano, entonces necesitaban herramientas y máquinas para hacerlo más fácil el trabajo. Bueno, ellos ya estaban yendo acostumbrando a medida que ya tenían las herramientas. Bueno, también en todo eso que se ha ido, desde el principio da lugar a la división del trabajo. Por ejemplo, una persona siempre va a estar necesitada a la cooperación de otras personas. Por ejemplo, decía en el libro, o nos explicaba, que decía un dicho que decía, esto es lo mío y aquello es lo tuyo, y estoy dispuesto a cambiar lo tuyo por el mío. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que las personas intercambiaban sus productos, se satisfacían, porque una persona siempre ha estado necesitada a los productos de otros, siempre ha estado. Entonces, en ese tiempo intercambiaban las cosas, un producto tras otro producto, con el fin de tener el beneficio entre ambas personas, tener el beneficio de ambas personas. Y después, como los dos ya tenían el beneficio de ambas personas, eh, siempre, siempre también estaban sujetados a su capital de su trabajo. Estaban sujetados a la capital del trabajo. O por ejemplo, en esos tiempos también era dificultoso conseguir el trabajo tan fácilmente. Eh, Así como les costaba muy dificultoso conseguir el trabajo, eh, ellos se sacrificaban. Entonces,
en todo el mundo las riquezas no se compran solamente con oro o con plata. Ellos la riqueza compraban con su esfuerzo, con el trabajo que tenían. Entonces, eh, mm, obviamente que en industrias o distintas empresas eh, ya se nivelan por distintos trabajos. Un trabajo puede ser más forzoso que otro y otro trabajo puede ser menos forzoso. Entonces, eso dependía también según el trabajador y a su salario, ¿no? Entonces, eso se basaba básicamente en la división del trabajo. Ahora nos pasamos a lo que es la división de capital, que es el segundo libro. Eh, bueno, en la división del capital, cada persona en ese tiempo, con el capital que contaba, no era suficiente para mantenerse durante esos días o esa semana. No era suficiente. Por lo tanto, que siempre han estado necesitados a su cooperación de otras personas. Siempre han estado. Siempre intercambiaban productos entre ellos. Entonces, invertían ellos también en la división de su trabajo, invertían de su capital lo que era para materiales, para herramientas, lo que ya habíamos mencionado más antes, invertían para sus herramientas, invertían para que suministren sus ingresos o también sus beneficios. Entonces, la capital de la sociedad estaba sujeta, mantenía a los trabajadores productivos. Ellos mantenían. Entonces, también ellos aportaban o invertían su capital en lo que es el transporte de sus herramientas, o se dividían sus diferentes trabajos en pequeñas cantidades. Entonces, si no existiera lo que es la división del capital, si no existiera, tampoco hubiera existido lo que es las industrias o el comercio. ¿Por qué? Porque gracias a esta capital, cuando invertimos la capital, decían, lo que progresa es la industria, ¿no? O la empresa. En ese entonces, pero en ese tiempo también nos decía que al intercambiar esos productos con otras personas, podrías convertirte también en un mercader o podrías convertirte en un comerciante. Pero si una persona no tuviera las cosas que la otra persona necesita, en ese caso ya no sería, ya no sería el comercio. Bueno, pero bueno, pasamos al siguiente libro, libro número 3, que es el proceso de la riqueza. El proceso de la riqueza de las naciones. Es verdad que es cierto que en la ciudad no simplemente la ciudad deriva de las sustancias de los campos. La ciudad pone o dispone una feria o una mercadería en la cual los habitantes diariamente vienen a la mercadería a cambiar sus productos. Por ejemplo, los cultivadores del campo traen su semilla, traían sus cereales para cambiar sus productos primarios por productos manufacturados. En ese tiempo después, las naciones
de las naciones germánicas, ellos han invadido lo que era las provincias del occidente del imperio romano. Entonces han sido invadidas por las cuales han sido destruidas las mercaderías e incluso por siglos ya no se ha cultivado lo que era en los campos, porque los encargados se han adueñado de esas tierras. Y poco a poco, con el tiempo, ya después, ellos han ido levantándose y han ido creciendo, han ido progresando con las mercaderías que han tenido, se han construido nuevas casas, han ido poblándose nuevamente. Y claro que la gente en ese tiempo estaba de mala situación, estaba en apenas, ya no podía, pero se han levantado y nuevamente han progresado lo que era en la riqueza en distintas naciones. Después, ya que en ese entonces, con el tiempo ya se han ido progresando, la población también ha ido creciendo, la división del trabajo también han sido invertidas en varias herramientas para lograr sus desempeños. En ese entonces también se ha invertido de su capital por herramientas, materiales, en sus máquinas, ¿no? Bueno, ya nos pasamos a lo que es la economía política. En todo este tiempo que ha pasado sobre la división del trabajo, sobre la división del capital, sobre el progreso de las riquezas, todo el tiempo que ha pasado, por ejemplo, en cómo las personas han intercambiado sus productos, cómo se satisfacían en ese tiempo, o cómo las personas buscaban su trabajo, o hacían el esfuerzo, o cómo antes trabajaban, cómo también invertían sus ingresos, cómo utilizaban ellos las herramientas, porque ya que antes de comprar las herramientas o maquinarias, ellos lo hacían a mano y no estaban subdivididas en las distintas industrias. Entonces, la economía política se basa o trata sobre la importancia que ha tenido en todo ese tiempo, sobre los trabajadores, sobre las industrias, sobre las mercaderías, sobre el comercio, sobre el capital. Entonces, en eso se basa. Por último podemos pasar lo que es el ingreso del soberano o Estado. Entonces, con las guerras que ha tenido el antiguo Europa, con las guerras que ha tenido en la antigua Europa, y con el deber que tenía el soberano de proteger a las personas, a las familias, durante la población, ellos, por ejemplo, han ido mejorando lo que es su armamento para distinta seguridad. Han utilizado lo que eran los militares, ellos han ido mejorando sus armamentos y por lo tanto el Estado ha ido generando esos gastos, ha ido dando esos gastos para el bienestar de la sociedad. Entonces, el gasto generalizado venía del Estado, para la seguridad de las personas que estaban en ese tiempo, ya que en ese tiempo tenían guerras, tenían conflictos,
todo ese tipo de situación o todo el tiempo que han tenido en el progreso de la naturaleza, en todo ese tiempo también el Estado ha ido gastando para toda la sociedad, para las ciudades, inclusive para los campos, ¿no? Los campos también eh, mm, eran favorecidos a favor del Estado. Bueno, eso sería, licenciado, sobre las riquezas de las naciones. Bueno, eh, mm, eh, en, este, en este libro muestra de cómo se ha desarrollado o cómo ha progresado la riqueza, cómo se ha dividido la división del trabajo, cómo ha generalizado el gasto que ha tenido el Estado. Bueno, eso es a lo que he dado una lectura y a lo que generalmente es lo que he entendido, licenciado. Muchas gracias por este video.